Hola, bienvenidos a mi canal. ¡Mua! Les mando muchos saludos, muchos besos y muchos abrazos. Hoy vamos a hablar de los precios de las suculentas. Vamos a ver algunos aspectos por los cuales las suculentas están subiendo demasiado de precio. Y una de las razones principales por las cuales las suculentas se están volviendo excesivamente caras es por culpa de los revendedores. ¿Quiénes son los revendedores, Chuyito Jardinero? Pues los revendedores son personas que compran las suculentas a personas que las han traído de otro estado. Es decir, es como una doble reventa. Yo te voy a aconsejar que siempre que compres suculentas intentes buscar al productor de las suculentas. Los productores de las suculentas van a ser esas personas que reproducen las suculentas a través de las hojas. Y es que actualmente estamos pasando por un problema grave de precios en las suculentas. Se ha dado una alza de suculentas. Anteriormente, y sí, lo comentaba con algunos viveristas, la gente no compraba suculentas. De hecho, me sorprendió porque era una frase que decía: a la gente no le gustaban las suculentas. Las suculentas, las ignoraban. Hace unos años las suculentas les eran ignoradas. ¿Por qué se da este auge de comprar suculentas? Pues bueno, principalmente porque las suculentas son extremadamente fáciles de cultivar. Y aquí es importante decirlo con todas sus letras. Las suculentas son mucho más fáciles de cultivar que las violetas africanas o que las orquídeas, siendo las orquídeas algunas de las plantas que más caro podemos encontrarlas. También las violetas africanas. De hecho, en violetas africanas puedo decir que las violetas africanas son tan caras que incluso son inaccesibles actualmente a comprarlas en América Latina. Una hoja de una violeta africana puede costar 150 pesos baratita, ¿no? Una hoja, ¿no? Lo que significa que toda la planta, comprar una planta, pues sería básicamente demasiado caro, ¿no? Es tanto el valor del precio de las violetas africanas que no se pueden comprar las plantas completas. Y hablo de violetas africanas híbridas, porque el problema de las suculentas se está presentando en suculentas híbridas, no en suculentas especie, lo que es totalmente diferente. Una suculenta híbrida lleva el trabajo de una reproducción muy pensada, de una hibridación manual por manos humanas, en donde se intenta que esta planta tenga cierta belleza o adquiera ciertas características. Entendamos que en el mundo de las violetas africanas la hibridación se ha dado por gente experta, ¿no? Y que no vende sus violetas tan fácilmente. En cambio, las suculentas ha habido una gran hibridación, sobre todo por hibridadores de otro origen que no es mexicano. Curiosamente, aunque muchas variedades de suculentas son de origen mexicano o de origen de América Latina, ¿por qué no decirlo? Son hibridadores que vienen desde otros lugares, los que están aprovechándose de la hibridación o del comercio, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas suculentas que tú puedes ver en Instagram o en otros lugares y que son bellísimas, pero evidentemente son hibridadores de otros países los que les están sacando provecho. Y como siempre, los mexicanos nos quedamos atrás. Lo digo porque al ya conocer terreno en violetas africanas, sé lo difícil que es la hibridación de ciertas variedades de plantas y que los mexicanos no estamos haciendo nada por hibridar. Preferimos comprar las suculentas hibridadas traídas a altos costos de otros lugares del mundo que nosotros hibridarlas. ¿Por qué? Porque nos hace falta mucha cultura en cuestión de plantas, sin duda. Pero bueno, el hecho es que estamos comprando a costos muy altos las suculentas que podríamos estar hibridando en nuestro país, ¿no? Un detalle de por qué las suculentas están costando caras, pues es por el hecho de la hibridación, del trabajo que hay en la hibridación y del trabajo de hibridación que no se está dando en nuestro país. ¿Malinchismo? ¿Será este un fenómeno de malinchismo? ¿Será este un fenómeno de malinchismo? Muy interesante, déjamelo aquí en los comentarios. En el caso de las orquídeas estamos viendo que la reproducción de las orquídeas es sumamente compleja y complicada, que se tiene que hacer in vitro en laboratorios, dentro de botellas de vidrio, evidentemente, a través, ¿por qué? Porque las orquídeas tienen un polen que parece polvo y que entonces estas hibridaciones se tienen que dar a través de microscopios, lo cual hace que su costo sea mucho más elevado. Otro problema con la reproducción de orquídeas, evidentemente, pues es el tiempo que tardan las orquídeas en madurar, que puede ser en promedio de 2 años más o menos, incluso 3, 4, 5, habiendo orquídeas que necesiten hasta 10 años, desde que están en una probeta hasta que pueden salir a venta con flores, ¿no?
Entonces, en el caso de las violetas africanas, pues las violetas africanas tienen una reproducción promedio de 2 años y que es una reproducción por hoja lenta también. Ustedes no me van a dejar mentir, las suculentas se pueden reproducir fácilmente en sentido de que se reproducen por hoja. La reproducción por hoja o el descabezado de suculentas permite que las suculentas sean altamente reproducibles. El problema del precio de las suculentas no está en la reproducción de las suculentas, y esto siempre yo lo he dicho. Las suculentas son fáciles de reproducir por medio de hoja y también son muy fáciles de hibridar. Porque si ustedes han intentado hibridar una violeta africana, saben que el proceso se tiene que hacer hasta con microscopio, que es un proceso lento, siendo muy diferente el proceso de las suculentas, en donde las semillas son más aceptables y podemos hibridar de una forma mucho más sencilla que de violetas africanas y que incluso también de orquídeas. Entonces, ¿por qué? Si las suculentas son fáciles de reproducir, ¿por qué si las suculentas son fáciles de desarrollar por hoja? ¿Por qué si las suculentas son fáciles de hibridar, las estamos vendiendo a precios exorbitantes? La respuesta es sin duda porque hay una acaparación de costos de mercado. Los revendedores quieren obtener más ingreso de las suculentas y entonces los consumidores estamos pagando precios irrazonables por híbridos de suculentas que están siendo traídas de otros lugares del mundo. Amigos, yo les voy a ser muy sincero. Hay que tener mucho cuidado como público y sobre todo en la cultura suculenta, cómo estamos manejando los precios de las plantas, porque esto realmente está afectando, primero que nada, la hibridación mexicana, que es nula por completo, y la economía de nuestro país. Y no solamente eso, también está afectando la propagación de algunas plantas como Echeverrías Lawui, Echeverrías Canté, Echeverrías Lilacina, que se dan en Monterrey, que se dan en Puebla, que se dan en Hidalgo, en Zacatecas, en San Luis Potosí. Estamos eliminando nuestras suculentas y encima estamos pagando un precio ridículamente caro y exorbitante. Pero ¿quién tiene la culpa? Los revendedores. Porque los revendedores están abusando de los costos. Lo siento, es que es así. Por eso es tan importante buscar al proveedor directo. Hace poco me dejaban, y no fue uno, fueron varios comentarios, me decían, mira, esta youtuber fulanita, sutanito, no quiero decir nombres porque luego se arman las trifulcas, pero sí que vendías, por ejemplo, una Echeverría Perlebon Number, la vendía en 350 pesos. Amigos, otro detalle que afecta, que los vendedores están afectando, o mejor dicho, los revendedores, ¿quiénes son los revendedores? Los que no son productores de suculentas. Y encima de eso, no están sacando esos costos tan altos por costos de envío y paquetería, dado que actualmente nosotros podemos tener costos de envío y paquetería a muy bajos costos a través de las redes sociales. Podemos conseguir suculentas a bajos costos. El problema también ha sido con las suculentas, que se está agregando al costo la ilógica suma de cantidad de dinero por el tamaño de la suculenta. Háganme ustedes el favor, de verdad. Es que alguien me puede decir que esto es tan irrazonable. Es como si yo fuera a comprar un rosal y me dijeran, es que mira como este rosal es más grande, entonces es más costoso. Es como tú has ido a comprar geranios y te vas a dar cuenta que todos tienen un mismo precio, sin importar el tamaño. Tienen un precio de tiraje y tienen un precio de venta. Y en el mundo de las suculentas se están aprovechando del tamaño y del tiempo que toman las suculentas en crecer para aumentar el precio. Yo te voy a decir una cosa. Jamás compres suculentas costosas de mayor tamaño. Siempre compra suculentas de menor tamaño. Porque hasta eso, hasta nos mienten diciendo que la están vendiendo en pulgada de maceta. Señores, no sean ridículos. Se debería de vender en pulgada de planta. No, ¿yo para qué quiero la pulgada de la maceta? Y encima, cuando te llegan las plantas, te das cuenta que están hasta un tamaño reducible. ¿Quiénes tenemos la culpa de que se esté manipulando tanto el costo de las suculentas? Pues los compradores. Nosotros amamos tanto las plantas que los compradores estamos dispuestos a pagar 300 pesos por un insípido esqueje de suculenta Lovely Rose, de Echeverría Afterglow. O sea, de verdad. Estamos propiciando que los costos de las suculentas sean excesivamente elevados e irrisorios. ¿Por qué? Porque las suculentas deberían de tener un tamaño mínimo de venta
El cliente o el consumidor debería comprar solo suculentas de pequeño tamaño y no acceder a los tamaños grandes para que los revendedores no puedan vender las piezas más grandes a precios irrisorios. Esto de verdad que es muy importante, dado que las suculentas tarde o temprano van a crecer. El otro detalle tiene que ver con empezar a hibridar en nuestro país y en América Latina suculentas híbridas y no dejar que las suculentas de Shanghái, que las suculentas de otros lugares del mundo nos estén comenzando a comer en cuanto a hibridación. Porque la hibridación de las suculentas no es compleja y no es complicada. El asunto es que el mexicano tiende a ser bastante malinchista. Eso sí los voy a decir. Porque si hay una suculenta que viene de otro país, ya se nos hace demasiado interesante cuando la genética es América Latina, es mexicana, ¿no? Entonces esos detalles son importantes. Estamos pagando porque nos vendan lo mismo, pero con un término de hibridador o de hibridación. Y hace poco comentaba con una amiga y me decía, es verdad, muchas de las suculentas, a pesar de ser de origen mexicano, tienen nombres extranjeros porque los mexicanos no se han dado a la tarea de desarrollar y cuidar su flora. Evidentemente, amigos, díganle por ahí, por favor, a sus amigos que se encargan de, evidentemente, de todo este mundillo de cuidar la naturaleza mexicana, que de verdad urge poner atención en estos detalles, urgen museos de suculentas, urge mayor apoyo por parte de nuestros gobiernos para poder cultivar mejores plantas y tener derecho también a cultivarlas, a hibridarlas. Esto es muy importante y no solamente a explotarlas como ha sucedido con algunas suculentas, que es tanta la explotación que están empezando a extinguirse. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros tenemos parte de culpa y responsabilidad al aceptar comprar suculentas a precios tan exorbitantes a los revendedores. Por eso es tan importante comprar a los productores. Yo he conocido productores increíbles a través de redes sociales quienes están haciendo su mejor trabajo por cultivar suculentas. No solamente por cultivar. Hay pocos hibridadores en el país, pero sí que los hay. Y ese es un detalle que todos debemos de tener en cuenta, que si nosotros no controlamos el precio de compra de las suculentas, esto se va a empezar a salir de control y solamente vamos a lograr que no podamos acceder a suculentas híbridas, porque las suculentas híbridas sí que podrían tener un precio o un valor mayor, pero esto se debe a que nuestro mercado latino no está haciendo nada por hibridar. Ese es el principal problema. No estamos hibridando suculentas y encima estamos siendo presas de los revendedores que realmente ellos consiguen las plantas a un precio y ya ni siquiera las cultivan. O sea, ya ni siquiera se dan el lujo de cultivarlas. Ya nada más se entra el producto y sale como tal. Siendo que la información de cultivo está siendo generada por los productores mexicanos, a los que sí les rechistamos, a los que sí les ponemos peros de compra. Amigos, es momento de comprar mexicano, es momento de comprar a los productores y dejar de lado a los revendedores, porque ellos son también causantes de que los productos empiecen a costar mucho. Y yo lo he visto con muchas personas en redes sociales que venden las suculentas a precios demasiado exorbitantes e irrisorios y que lo único que están logrando es afectar la economía de las personas y también es sesgar el mercado para que no cualquier persona pueda comprar suculentas. Creo que también nos faltan organizaciones que velen por el interés de la población y de las especies de suculentas, porque también es necesario resembrar las poblaciones de algunas echeverrías como echeverrías tuspanexis, echeverría laui, echeverrías cantés o otro tipo de echeverrías que están siendo acabadas en un sinfonosanum de sus lugares de orígenes. Estamos produciendo también una depredación de estas especies. Hablemos, por ejemplo, de las plantas que pues evidentemente son las patas de elefante, que no debería de haber venta, pero que sí que la hay, ¿no? Entonces, estos problemas son los que están dañando nuestro mundo suculento y los que están afectando de verdad los precios. Yo de verdad te convido a que empieces a experimentar con la hibridación y a que se empiecen a crear también sociedades locales de protección al cultivo de las suculentas y entender que las suculentas no son una especie botánica para sacar demasiado de ganancia. Las suculentas no son orquídeas, las suculentas no son violetas africanas y tienen una alta tasa de reproducción. Su reproducción es muy sencilla. Es verdad, pueden tardar tiempo, pero es el mismo tiempo que tarda una violeta africana, ¿no? Entonces, los peros que se nos está dando el mercado realmente son peros que son verdades a medias.
Ellos no quieren vender las suculentas a bajos costos porque han visto que la población o que las personas les gustan las suculentas y entonces intentan sacar una gran cantidad de dinero por esa venta. O sea, como que explotan la ganancia, la maximizan y entonces tenemos vendedores que tratan de vender una Echeverría Perlebón en 300, 400 pesos cuando una Echeverría Perlebón es muy fácil de reproducir. Este es un dilema que nadie ha podido montar cara y que es momento de empezar a dialogar y empezar a visualizar para que los precios se establezcan, se reduzcan y todo en favor de que las suculentas no lleguen a hacer lo que ha pasado con el mercado de violetas africanas, que ha sido un mercado con difícil barrera de entrada, porque para ser violetero africano de lo que se denomina de registro o de lo que se denomina de hibridación se necesita mucho dinero poder entrar en ese mundillo. Se necesita mucho dinero para entrar en el mundillo de la producción y también de lo que es de las orquídeas, evidentemente. Entonces, si nosotros permitimos que los precios sigan elevándose y nosotros seguimos comprando a precios exorbitantes, va a pasar lo mismo con las suculentas. Se va a ver una barrera de entrada en donde las personas no van a poder comprar suculentas, en donde va a diezmar población de suculentas y en donde la hibridación solamente va a ser privilegios de países extranjeros. Por eso es tan importante que la información y que los comunicadores o creadores de contenido empecemos a apoyar a las personas con la información para poder generar hibridaciones de suculentas y empezar a realizar registros mexicanos y latinos en favor de que no haya una alza de precios exorbitantes y también de que haya una manutención y una conservación de especies originarias en nuestros países. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y estaremos hablando más acerca de esta maravillosa información que es el maravilloso mundo de las suculentas. Te mando muchos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.